Hola, Hola, muy ¿cómo buen están? día, ¿cómo están? Estamos acá en otro video de su canal de Mniscata, ahora para tratar el segundo de los cuatro jinetes del fin de una era que habíamos iniciado en los videos anteriores, que si no los has visto los puedes revisar, dejamos acá abajo en la descripción el link del primer jinete. Y hoy hablaremos de el segundo, que es el jinete de la política, un tema que nos toca a todos y que es muy interesante y pertinente revisar al día de hoy. Así es que para que empecemos, cuéntanos, Laura, tú comienza introduciendo la idea. ¿De qué hablamos con este jinete? ¿Qué hay Bien, realmente? habíamos dicho, como para sintetizar y aquellos que estén, que no hayan visto el video anterior, ¿no? Que lo pueden ver obviamente por este canal, pero bueno, para que se contextualicen, los jinetes eran grandes concepciones, también paradigmas de la vieja tierra, me gusta decirle a mí, ¿no? Que ha imperado durante milenios acá, en este planeta. Y qué bueno, que ya se están derrumbando, o por lo menos estamos viendo las evidencias mucho más patentes de esos derrumbes, ¿no? Nos vienen dejando a todos en este estado de perplejidad, estas sacudidas grandes que estamos viviendo a nivel mundial. Y bueno, se correspondían, dijimos, con creencias también, ¿no? Creencias que nos desempoderan, podríamos llamarle creencias limitantes, desempoderantes, y que, bueno, también se corresponden a una escala social, por ejemplo, el jinete que vamos a hablar hoy, con la política, con el aspecto político, Ujú. ¿tá? Con todo lo que implica, bueno, la política para los seres humanos, porque podemos hablar de política partidaria, ¿verdad, Mauri? Claro, capaz que estaría bueno hacer esa distinción, ¿no? Claro. Que está lo que llamamos la política partidista, que es lo que ya todos conocemos, las izquierdas, las derechas, los arribas, abajo, al medio y todas esas cosas, y la política en su acepción general, ¿no? Exactamente, nosotros somos un ser político, ya lo decía Aristóteles, ¿no? El gran filósofo tan conocido, que somos un animal político, por ende nos interconectamos de esa manera a nivel social, tiene que ver específicamente con esta cualidad de gobernarnos y de gobernar, ¿verdad? Nuestras vidas, nuestro mundo. Entonces, claro, es algo que no podemos eludir, este tema del gobierno, del gobierno, del autogobierno, ¿no? Siguiendo un poco con esa línea de filósofos antiguos, Sócrates, el autogobierno, que insistía mucho, el conócete a ti mismo. Vaya mensaje, ¿verdad? Ujú. Y bueno, y a nivel de creencias desempoderantes, Mauri, tendríamos que hablar quizás con el no puedo. A nivel individual, por ejemplo, cómo hace mella, ¿no? Esta creencia desempoderante. Y cada vez que nosotros patentizamos, ¿no? Se puede decir, esto del no puedo en nuestras vidas, Ujú. tiene que ver con el dominio de nuestra voluntad, el dominio de la voluntad propia. Por ejemplo, no sé, a ver, cuestiones de la vida cotidiana, no puedo ganar el suficiente dinero o el dinero que quiero o que me merezco ganar, ¿tá? En tal o cual trabajo. No puedo trabajar de lo que me gusta, en realidad trabajar. No puedo gestionar mi tiempo como yo quiero, de repente porque yo que sé, el trabajo me consume. No puedo gestionar mis relaciones de forma saludable. Bueno, todos los no puedo, ¿no? A un nivel político, social, podríamos hablar de este no puedo en cuanto a veces a, bueno, directrices, ¿no? Que se imponen desde arriba, desde los gobiernos que estamos viendo que nos paternan y nos paternan demasiado en todo esto de la salud. Y aquí está el punto Y por también, ahí va el punto, ¿no? Nos vamos acercando. claro, que vale y merece que nos detengamos también en esto. Y bueno, y estamos involucrados en un proceso de individuación fuerte. ¿Ah? A nivel personal, a nivel individual, necesitamos madurar a un nivel psíquico. ¿Ah?
para tomar plena conciencia de que cada uno de nosotros tiene todas las herramientas y todo el potencial para asumir el propio control y gobierno de su propia vida. O sea, de ponerse la propia corona. No es casual que este virus tan nombrado, que ha hecho tanto revuelo, supuestamente, no el virus es el que hace revuelo, pero bueno, está implicado, le hayan puesto justamente este nombre tan simbólico, corona, ¿verdad? Nada es casual, eso lo sabemos en biodecodificación, muy bien, en el mundo de la psiquis, nada es casual, en el mundo del inconsciente, y el lenguaje del inconsciente es el lenguaje simbólico, señores y señoras, así que hay que mirar de lleno esto también, estas simbologías. Hay un fuerte significado simbólico en esto, y bueno, tiene que ver también con esto de mirar quiénes y qué cosas nos han paternado, ¿tá? Y nos han maternado, y hay un punto en el que el hijo, en todo proceso de crecimiento, estoy hablando, debe destronar al padre para asumir su propio gobierno. Para decirlo de forma muy gráfica, ¿no? Es un proceso también donde hay que recurrir a ciertas deslealtades en cuanto a cosas que ya no nos sirven, por ejemplo, de ese legado, o que ya dejaron de ser funcionales, porque la vida misma es cambio y hay que renovar. Entonces no nos podemos quedar con todo o seguir repitiendo, conservando, solo en nombre de una memoria de conservación, todo, porque justamente el proceso de renovación implica eso, el derrumbe de ciertas cosas que ya no son funcionales para la posterior, el posterior advenimiento de algo nuevo, de lo nuevo, ¿no? Esto en la esfera individual y por supuesto que va a redundar en la esfera social. Sí. eh, para ir entrando al punto de, bueno, decir, alguien podría preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la política? Diríamos, bueno, como dijo Laura, política, sabemos ya hace mucho tiempo que, o sea, todos lo escuchamos en el liceo, o la mayoría lo escuchamos, ¿no? Que la palabra política en el fondo nos hace referencia al gobierno de la polis, ¿no? Que eran esto en la Grecia, el gobierno de los asuntos de la polis. Entonces, de alguna manera está esta acepción amplia de política que, como Laura comentaba, es como que nos involucra a todos, digamos. Y por otro lado está lo que conocemos hoy como política. Usualmente cuando alguien habla de política se está refiriendo a la política partidista. Esto de las agrupaciones que concentran poder que se les cede y que eso finalmente va en un hipotético gobierno, que hoy estamos viendo es cada día más hipotético. eh, Hablando en claro. Yo quisiera decir primero algunas cosas muy breve, que en el sistema político actual tenemos la figura del Estado, que todavía existe, siempre lleva mucho tiempo, y de alguna manera en el inconsciente colectivo esa figura está desempeñando el rol del padre. El Estado está asociado a un rol paterno, de alguien que paterna, de alguien que pone normas, leyes, límites, mandatos, castiga, prohíbe, cuida. Todos esos son preceptos de esta figura arquetípica. Y tal como tú mencionabas, el nombre corona no es un nombre casual. El inconsciente se maneja mucho en lo simbólico, no solo en lo real, sino que en lo virtual, en lo imaginario y en lo simbólico. Eso como decodificadores lo sabemos muy bien. Y los simbolismos siempre son un mensaje muy claro que hay que leer con ese código. Entonces la corona alude obviamente a ponerse la corona. ¿Qué significa ponerse la corona? Significa primero, recuperando el poder, o sea, ir sacándolo de donde lo habíamos depositado ciegamente, sin más. Y segundo, implica un proceso de madurez psíquica, de madurez individual y madurez colectiva, a nivel psíquico. O sea, es el proceso de pasar del infantilismo psíquico que como especie, colectivo, estamos en estos momentos, donde necesitamos grandes figuras paternalistas que nos prohíben cosas, que nos permiten cosas, que nos dan permisos, que nos quitan permisos y todo ese esquema, a asumir y reconocer que tenemos el potencial
gobernar nuestras vidas, de ir gobernando nuestras vidas, recuperando nuestro poder y creando nuevos sistemas que sean acordes a ese precepto. Por eso hoy está severamente cuestionada y severamente con tembladerales, digamos, con tiritones, toda esta figura del Estado. O sea, no es que eso de esto venga de ahora, los cuestionamientos vienen de mucho tiempo, pero hoy vemos cómo esta figura paternalista, del Estado de este tipo de dinámicas, está siendo cada vez más cuestionado. O sea, si alguien no lo veía, hoy lo está viendo mucho más claro. Porque efectivamente en un nuevo paradigma, en los tiempos a los que vamos, estas figuras no van a sobrevivir así como están. O sea, primero tenemos que hacer el proceso, como tú comentabas, de individuación, justamente a nivel individual, y a medida que estas energías de este proceso, de este resultante de este proceso en nosotros se van sumando en un nivel colectivo, es cuando vamos viendo con más claridad qué nuevos posibles sistemas o no sé cómo, estructuras tal vez son las que nos van a acompañar en este nuevo periodo, porque las que están no nos sirven, no nos permiten madurar. El hecho de nosotros estar siempre poniendo esa responsabilidad afuera, figuras cuidadoras, figuras castradoras, figuras opresoras, figuras de todo tipo, limitantes o que me dicen cómo vivir, qué tengo que creer, hasta el día de hoy. O sea, en este teatro de pandemia el Estado te está diciendo poco menos que le falta pegarte una palmadita en la espalda y decirte, botó los eructitos, le tomo la temperaturita, lo mando a cuídese acá, cuídame, lo cuido, lo mando a la... O sea, ¿qué es esto? Es un paternalismo insano, una exacerbación de todo este cuadro que habíamos visto antes. Entonces, esto nos está hablando claramente de... O sea, lo estamos viendo muy claramente en esta dinámica. Claro, O sea, ya es demasiado evidente. O sea, si antes no lo habías visto, ahora lo tienes pero de frente. sí, ahora lo que hablábamos siempre con Mauricio es el tema también de que si un individuo no se ha lanzado, por decirlo de alguna manera, no se ha comprometido y ha hecho pasos para su propia individuación interna, psicológica, también respecto a esas figuras paterna y materna que yo recibí, que cada uno recibió, que papá y que mamá, con todo lo bueno y lo malo que nos dieron como legado vivencial, creencias, pensamientos, etcétera. Entonces llega un momento que como individuo hay un trabajo interno que hacer, ¿tá? Porque si no las cargas pueden ser grandes también. Y ese estado de dependencia y de obediencia ciega a todo el legado, a todos los patrones de repeticiones, los que conllevan también sufrimientos, los que conllevan laberintos sin salida. Entonces eso también está puesto como legado para hacer algo con eso, para renovarlo, no para seguir toda la vida de papá, mamá, abuelos, bisabuelos, tal cual ellos lo pudieron vivir, lo vivieron, no. Justamente, por eso es que la savia se renueva, por eso es que la vida sigue y las combinaciones se hacen mayores para que las ventajas y las facilidades estén también en cada uno, para poder cambiar o permitir el cambio de esas estructuras y patrones viejos. Entonces, si no lo hacemos, estamos condenados, autocondenados, a ser paternados y maternados psíquicamente de por vida. ¿Ah? De repente puedo tener mi propio trabajo, mis propios hijos, pero a un nivel psíquico no he madurado. Y lo vemos con madres, que a mí me vienen a consulta y lo veo hace muchos años, y me dicen, sí, pero hay cosas que no le puedo dar a mi hija chica, a mi hijo chico, porque siento que no me lo dieron a mí. Entonces ese adulto, esa adulta, sigue reclamándolo internamente, psíquicamente al padre. Entonces volvemos a esas cadenas de repetición y de dependencia. Hay que hacer ese trabajo individual, ¿ah? Para no estar continuamente dependiendo de esas figuras paternas, maternas, sin renovación, ¿verdad? Agradeciéndoles, obviamente, y honrando esas figuras paterna y materna que tuvimos, porque nos han posibilitado también el recambio y la renovación también. Es un legado a transformar. Esa parte es nuestra y es nuestra responsabilidad. Y así como nosotros necesitamos hacerlo con papá y mamá, también con papá Estado y con mamá sistema de cuidados de salud también, ¿verdad? Porque lo estamos viendo, necesitamos hacer ese recambio ahí. Pero es más fácil quizá si lo hacemos también a nivel individual.
con papá y mamá. O sea, es que es la... O sea, no sé si es más fácil, claro, o sea, entiendo la frase, pero es como que no sé de qué otra manera lo que se podría hacer, eso es lo que Sí, trato de decir. quizás No sé de qué no. otra Ahí manera va. se podría hacer, porque nosotros cuando nacemos encarnamos en una familia por razones muy precisas y tarde o temprano tenemos que hacer, y ojalá en su tiempo y no más tarde de lo que necesitamos, hacer un proceso de individuación. ¿Qué quiere decir? Que hay que traicionar. Siempre hay que traicionar algo. La traición se nos ha vendido como algo malo, como algo deleznable, vil. Mm, Yo creo que no siempre. Porque exacto. la información que traemos al encarnar en una familia, cargamos todos los datos de ese árbol transgeneracional y muchos de esos datos se ejecutan en nosotros en forma de programas y cuando vemos que esos patrones nos limitan o no tienen que ver con el proyecto que yo vine a hacer, o justamente hay una parte de mi proyecto de vida que incluye reformar esos patrones o hacerlos saltar a otro nivel, vamos a decir, yo tengo que hacer un trabajo de traicionar eso, traicionar las expectativas, traicionar el Sí. patrón que está, que se espera de mí que yo lo repita ciegamente, que esas son las lealtades familiares ciegas, la lealtad inconsciente. Tengo que hacer un trabajo de traición a eso, para yo poder hacer el proceso de individuación. Entonces, no todas las tradiciones tienen una connotación negativa, depende de qué estamos hablando. Y ese trabajo es la base, este trabajo, y muchas personas vienen a consulta de codificación también, de astrología también, Mm, se trabaja con esos patrones de ver hasta dónde, cuáles de ellos son los que no me están sirviendo y yo estoy repitiendo en obediencia ciega. Entonces también no toda obediencia es es buena. productiva. Por eso el Estado implica también las leyes. Que algo sea ley no quiere decir necesariamente que sea justo, que esté centrado, que esté alineado con un bienestar mayor. Y hoy estamos viendo eso muy claramente, muy claramente. No Cierto. necesariamente implica eso. Entonces, este trabajo individual que se hace es la base, creo yo, del trabajo colectivo para que en algún momento ya la figura del Estado se nos empieza a volver el Estado como lo tenemos hasta hoy, gravoso, como diciendo, ¿por qué tengo que yo estar involucrado en esquemas que me intentan paternar de cualquier manera? Si, ¿qué hago yo acá? Uno empieza a preguntarse, pero en la medida que yo hago ese trabajo de individuación, ahí puedo tener una idea más clara en los hechos, en la experiencia de qué dinámicas se están dando a nivel también psíquico, en lo colectivo, en lo individual y en lo colectivo, como para ir pensando desde ahí y desde ahí tramando, digamos, lo que esta nueva etapa evolutiva va a requerir de nosotros en lo colectivo, porque no nos sirven las viejas soluciones, los viejos estados, la vieja política partidista, con todos sus jueguitos y toda esa parafernalia. Tenemos que, o sea, nuevos tiempos generan, tenemos que generar sistemas que estén acorde con esos nuevos tiempos. Entonces, este proceso de que hablaba Laura de individuación es vital, a mí me parece, para poder entrar siquiera en un proceso de reformulación, ¿no? Exactamente, Mauri, así mismo. Eh, Muchas veces nos vemos también repitiendo cosas, ¿no? Que han repetido siempre nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros pares, repitiendo viejas concepciones y de repente nos sentimos más seguros. Hay una zona de confort, nos sentimos seguros repitiendo, pero es una falsa seguridad, a eso voy. Estamos llenos de falsa seguridad, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y, como dijo Mauricio, por ciclo evolutivo, tarde o temprano eso va a caer, porque hay ciclos evolutivos que justamente no dependen, ¿verdad?, de que nosotros tratemos de mantener todito eso armado y como siempre estuvo. No, hay cosas que vienen y vienen de arriba, Sí, no por hay mano decirlo humana así. ahí, no hay mano No hay humana, por man... más que algunos están tratando de hacerlos vivos y meter sus cosas ahí, pero hay algo más grande. Hay algo más grande, y siempre tenemos ese poder y esa capacidad intacta de poder reposicionarnos en los lugares que mejor nos acomoden desde un lugar de mayor verdad interna, estoy hablando, ¿no? De mayor transparencia, de mayor honestidad y lealtad con uno mismo. Por eso es clave. La lealtad siempre es a uno mismo en el sentido más, más honesto, más transparente. Por eso es muy necesario conocerse, revisarse, cuestionar creencias, cuestionar pensamientos, contrastar información hoy en día que nos llegan muchas y muy contradictorias y hay gente que realmente, bueno, hoy en la feria charlando surgió
una discusión sana con un feriante y bueno, ahí se vio, en definitiva me dijo, bueno, uno no sabe en qué creer, porque así como está el mundo y estas organizaciones mundiales, un día dicen una cosa, otro día dicen otra, bueno, ese es el tema, ahí va el tema, es que la impotencia que yo vi en ese rostro y en esas palabras, la hemos pasado muchos, esa impotencia de, y no sé en qué creer, pero justamente de eso se trata, de que si yo me he guiado tanto por disposiciones externas a mí, o puras imposiciones, ¿no? O puro decretazo de afuera, bueno, ya es hora de que me revise y también consulte esa brújula interna y esa guía interna de sabiduría, discernimiento, intuición y vea, bueno, a ver, pero voy a investigar información para también dejarme guiar cuál es más confiable y usar también el raciocinio, ¿no? El raciocinio y el sentido común, que hoy en día a veces lo miramos y muchas veces no lo vemos, por eso mismo, por las falsas seguridades. Y bueno, sí, totalmente. Yendo tal vez un poco más a lo práctico específico, yo solo quería comentar un punto más, que hoy lo que me parece notar, hay una gran resistencia a que se nos caigan creencias, esquemas, a los que estamos, tenemos una identidad muy apegada, muy basada en esas creencias, en esos esquemas. En concreto me estoy refiriendo a la política partidista, este clásico esquema binario, donde hay una derecha acá, una izquierda allá, acá, que se me vea la mano, están los dos acá y que supuestamente hacen un juego entre ellos y esto hace evolucionar y hace mover el ámbito de la política partidista y todo ese esquema de Dualilandia. El clásico Dualilandia que vemos siempre, donde hay unos acá, otros acá, unos que son, según estos son los buenos, los otros los malos, del otro lado dicen lo mismo a la inversa, bla. ¿Cuánta gente hay hoy día que se resiste a ver que en el esquema que estamos viviendo, en la situación en la que estamos, eso no importa prácticamente nada? Ambos partes del espectro, izquierda, derecha, para hablar muy en concreto, muy claro, son cómplices, son perpetradores, son ejecutantes activos o por omisión, no importa, están colaborando activamente igual el esquema que estamos viendo y no importa nada las ideologías, los idealismos, los sismos, todas esas cosas. Parecen haberse diluido, o sea, hay algo más grande atrás que está justamente moviendo los hilos de todas estas cosas. El político tiene un margen, ya lo decía en otro video yo, un margen de maniobra así, frente a fuerzas que están por atrás, basta ir un paso más allá, atrás nomás y darse cuenta. El capital financiero, todo el tema de la economía mueve y da órdenes. Las órdenes no vienen desde un sector político, no vienen desde un país. Esa ilusión de países soberanos, de grupos políticos, de presidentes, por favor, hasta el día de hoy los mismos presidentes lo han dicho en la cara, frente a una cámara, a todo el mundo, que lo que ellos hacen es una cosa así. O sea, que alguien mueve aprieta unos botones allá en unas cuentas bancarias, algo, y hay una crisis con la que te tumban un país. O sea, esto es evidente el día de hoy, es parte del conocimiento básico que deberíamos tener antes de hablar de este tema. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? De que hay mucha resistencia como a ver eso, a ver que todo lo que yo creía, todos esos idealismos políticos, partidistas, ya sea de derecha o izquierda, aquí me da lo mismo. No estoy hablando ni de derecha ni de izquierdas. Me da exactamente lo mismo y todo lo que hay en medio. Que todos esos sismos, a lo mejor eran teoría, a lo mejor eran lindos ideales, a lo mejor eran digamos, es la teoría, lo que parecía, pero la apariencia. Pero en la práctica, en los hechos, son otras las dinámicas, totalmente diferentes lo que está pasando, totalmente diferente. Entonces esto genera lo que se llama la clásica disonancia cognitiva, donde veo la evidencia, pero me quedo con la creencia. A pesar de que la evidencia me dice otra cosa, yo me quedo con la creencia y trato de calmarme a mí mismo metiéndome en la creencia, ignorando la evidencia. Entonces hay mucha resistencia a ver la real cara de este esquema, o de lo que había simplemente un nivel más allá, un paso más, donde está todo el tema del capital financiero, que está por detrás de todo, o sea, pone fichas en todos los canastos. Ahí la ideología, ahí los sismos, las derechas, las izquierdas, no existen, no valen para nada prácticamente, porque las órdenes no se dan desde ahí, las dinámicas no se generan desde ahí. Entonces, ¿cuánta resistencia hay a ver todo este esquema
y ver que se me caigan todas mis creencias, que todas mis familias, a lo mejor, que creían en una determinada tendencia, y esto está generando mucha resistencia. Entonces, hay que tener muy claro que esto está en crisis, como digo, se está derrumbando todo el esquema. Entonces, no es momento como de querer agarrarme a eso, mejor abrirme a ver las cosas de un modo un poco más amplio, a ver qué era realmente lo que estaba pasando. Exactamente. Entonces, bueno, es hora de revisar todo esto, estos patrones, ¿no? Y estos lentes a través de los cuales hemos visto la realidad. Ya nos están quedando chicos, lo estamos viendo. Hay muchas cosas que están saliendo en esta línea a la luz, cada vez más. Podemos obviamente utilizar nuestro discernimiento para saber a qué fuentes más confiables recurrir. Y bueno, ustedes saben, hay periodismo muy bueno y serio, profesional que hemos visto bueno, que se basa en evidencias, no en hipótesis ni no, que está buscando evidencias firmes como para, bueno, para hacer ver un montón de cosas que lo que respecto a lo que dijo Mauricio, que se está viendo que bueno, que hay mucho más allá, ¿no? De estas divisiones y de estas ideologías y estos dualismos también partidistas, de política partidaria. Entonces, bueno, qué hay detrás, ¿no? Y qué grandes intereses económicos, financieros y de control también hay detrás. Y qué papel jugamos nosotros en todo esto, ¿no? En la supervivencia, porque esto está, obviamente está todo ligado, la política y la economía están muy ligadas, Por ¿no? supuesto. El tema de la supervivencia, o sea, nosotros, que ya lo habíamos dicho en el video anterior, o sea, pagamos para sobrevivir acá. ¿Tá? Y eso casi nadie se lo cuestiona eso, o sea, estamos pagando peaje, pagamos para vivir, pagamos la vida, teniendo todos los recursos, un planeta lleno de recursos y estamos sometidos, autosometidos, porque nosotros somos dioses a ese nivel de poder acá, en ese nivel de manejar nuestro propio autogobierno. Entonces estamos de alguna manera dando el sí, el consentimiento a dejarnos someternos a otros. ¿Y por qué esto es así? Porque la estructura es así, la política, la económica. ¿Quién dijo que es así? ¿Y por qué debería ser así eternamente, miles y miles de años más? ¿Y por qué no rever y revisar? Estamos en un punto crítico y de inflexión fuerte, ¿tá? Muy fuerte en la historia de la humanidad y ya lo vamos a ir viendo cada vez más, lo estamos viendo, esto está fuerte. Entonces, bueno, está bueno para decir, bueno, es hora de revisar todas estas creencias y ver y agruparnos, los que realmente estamos, viendo estas cosas, ¿no? Que somos muchos, estamos viendo que yo veo Mauricio también de varios países, somos muchos, vamos siendo muchos más, mucha gente que está empezando a cuestionar y a preguntar fuerte también, lo vemos en las redes. Entonces, bueno, es hora como de agruparnos y ver entre todos también estas cosas, revisar a fondo, porque este es un tiempo que se va a evidenciar cada vez más que para revisar a fondo todo esto. ¿Cuánta gente que en las manifestaciones o en ciertos dinámicas colectivas pone explícitamente aquí esto sin banderas políticas, sin preferencias? O sea, más allá de que esa gente pueda tener o Sí. no alguna preferencia, pero se da cuenta de que hay algo más, o sea, de que no va necesariamente por ahí ya el tema, como que eso está muy gastado, muy viciado, se vició, se puso añejo. Entonces ya aparecen estos sin que nadie les diga y la gente lo pone sola, sin banderas, sin parcialismos. Hay que ampliar la mirada, ver más allá de mis preferencias que alguien pueda tener y todo eso. Bueno, son tiempos de ampliar la mirada y ver realmente cómo funciona el mundo en lo concreto, en los hechos también, no solo en la teoría, no solo en los idealismos, como decía, hay que abrirse a ver cómo funciona realmente. O sea, hoy están todos los datos importantes sobre la mesa. Es cosa de buscar, investigar y uno encuentra. No hay excusa. El que quiera hacerlo lo puede hacer sin ningún problema. Todo lo básico para sacar sus propias conclusiones. Bueno, por ahora creo que está más que dicho. Ajá. Muchas Sí. cosas. Vamos cerrando. Bueno, vamos cerrando. Dejamos hasta aquí esta especie de intercambio bastante, ¿cómo decirlo? Tal vez un poco cotidiano, tipo conversación.
más bien sobre la marcha, lo vamos dejando así, lo quisimos hacer así. Y bueno, yo por mi parte no tengo más nada que decir, solo que la fuerza nos acompañe y que cada uno saque sus propias conclusiones, ojalá desde el lugar más profundo y más centrado que tenga en sí mismo, ¿no? Que en eso, esa es la labor que estamos afrontando todos. Tengo nada más que decir. Exactamente, lo mismo. Suscribo al programa Mauricio, que la fuerza nos acompaña seguro y nos va a seguir acompañando. La vida misma habla por sí misma y a través de todos nosotros, por suerte, que podemos ser sus protagonistas y de eso se trata, que seamos cada vez más los protagonistas de todo esto, sintamos ese protagonismo, vivamos ese protagonismo sobre nuestra propia vida, desde ahí, desde nuestra propia vida hacia el afuera. Bueno, sin más nada que decir, les deseamos muy buen día, tarde, noche, lo que sea. Y muchas gracias por ver y escuchar y nos vemos en el próximo video. Gracias, ¿Sí? gracias y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.